Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar número 100 organizado por Soy Rafael Fernández de Castro, soy el director del Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego. Y este es el séptimo webinar que organizamos con Alianza UC México, que es justamente, digamos, la institución dentro del sistema de la Universidad de California que lleva la cooperación con México y, digamos, el co-host, el coorganizador de esto es Stefano Bertozzi. Bienvenido, Stefano. Hoy vamos a hablar justamente de cómo está afectando esta pandemia, cómo el COVID-19 está afectando a los mexicanos, a los latinos, a la comunidad latina y a la comunidad mexicana en específico en los Estados Unidos. Y la pregunta que le vamos a hacer a nuestros panelistas es justamente si está afectando desproporcionadamente a los latinos, donde sí, donde no. Y para eso tenemos justamente dos paneles. Primero, un panel de académicos. Gracias por aceptarnos, los académicos. Y también tenemos un panel de cónsules generales, de los diplomáticos mexicanos que están en la trinchera. Así es que el primer panel va a estar Arturo Vargas Bustamante. Él es un profesor de la Universidad de California en Los Ángeles, un especialista en salud pública. Además, fue un investigador del Centro de Estudios México-Estados Unidos. Gracias, Arturo, por aceptar nuestra invitación. También vamos a tener a Ana González. Ella es justamente especialista en temas de migración. Es una Senior Fellow del Pew Hispanic Center, que hace una investigación maravillosa sobre todo el tema de migración. Así es que gracias, Ana, por aceptarnos y compartir los datos, tus experiencias con nosotros. Y también en ese panel está Alejandra Delano. Interesante porque empezamos por Arturo, que está en Los Ángeles, Ana, que está en Washington, y Alejandra Delano, que está en Nueva York. Ella es profesora del New School for Social Research en Nueva York y es una gran especialista en el tema de la diáspora mexicana, de los asuntos de los mexicanos. Su libro sobre las relaciones del gobierno de México con la diáspora mexicana es extraordinario. Así es que bienvenida, Alejandra. Gracias por aceptar nuestra invitación. Y después vamos a tener un panel de cónsules justamente con el cónsul general Jorge Islas en Nueva York, en el centro de la pandemia. Gracias, Jorge, ha estado movidísimo, ya nos platicarás cómo han estado las cosas. Y después también invitamos a Reina Torres, a la embajadora de carrera Reina Torres. Gracias, Reina, cónsul general de México en Chicago, una, digamos, extraordinaria cónsul mexicana, es que me da mucho gusto que nos acompañe, Reina. Y también está con nosotros mi cónsul aquí en San Diego, el embajador Carlos González Gutiérrez. Gracias, Carlos, por aceptar nuestra invitación y también te agradezco que me hayas ayudado, que nos hayas ayudado a Stefano y a mí a planear este seminario de hoy, porque este es un tema muy cercano a tu corazón. Carlos es uno de los arquitectos de la diplomacia mexicana hacia la diáspora y uno de los grandes arquitectos, de los grandes diseñadores de esto. Es que bienvenido, Carlos. Así es que tenemos un programa de lujo. Les agradezco a todos ustedes que se sigan conectando todos los viernes a las 9 de la mañana. Hoy nos toca un tema de políticas públicas. La próxima semana nos toca justamente un tema médico, un tema de salud pública. Y así es que todos muy bienvenidos. Le paso la palabra a Stefano Bertozzi. Él va a hacer una pequeña presentación y también va a moderar el primer panel con los académicos. Adelante, Stefano, por favor, y muy buenos días a todos. Este es un esfuerzo académico, entonces sintámonos cómodos, vamos a aprovechar el tiempo que nos regalan realmente nuestros participantes. Adelante, Stefano. Muchas gracias, Rafael. Nada más 3 diapositivas para ponernos al día en términos de la trayectoria de la epidemia. Aquí tenemos algunos países. Ahorita, esta gráfica es un poco complicada porque en la parte vertical aquí es una escala logarítmica para que podamos ver las tendencias de los casos en todos los países. Y comparándolos, la gráfica empieza cuando en cada país la epidemia llegó al mismo nivel de un caso por millón de habitantes. Entonces, se están ajustando para que empezaron al mismo momento de 1 por millón de habitantes. Entonces, esto nos muestra cuántos casos hay por millón de habitantes. Es como la prevalencia, o en este caso, la incidencia de los nuevos casos en cada país. Se puede ver que Italia, España, Reino Unido y Estados Unidos llegaron a 100, o en caso de Estados Unidos, a más que 100, y también a Reino Unido
un poquito más que 100 casos por millón en el momento más grande de la epidemia. Están bajando, Estados Unidos menos. Estados Unidos está casi plano aquí en rojo, cuando los otros sí están bajando. México y Brasil siguen creciendo, pero México está empezando a aplanarse, y si sigue aplanando, podría aplanarse al nivel de 100. Pero se puede ver que Corea del Sur, que está llegando a 1 por 10 millones, o China a 1 por 100 millones de casos nuevos. Entonces están muy avanzados comparando con nosotros, tanto en México como en Estados Unidos, en términos de control de la epidemia. También quiero mostrarles que obviamente los casos confirmados subestiman los casos reales. Y esto tiene que ver mucho con cuántas pruebas estamos haciendo a la población. Aquí se pueden ver cuántas pruebas estamos haciendo por cada caso confirmado que tenemos. Se ve que en México tenemos 4 pruebas, es decir, 1 en 4 sale positivo. Entonces, tenemos muchos casos no detectados porque estamos haciendo muy pocas pruebas. En Estados Unidos también estamos haciendo muy pocas pruebas. Se puede ver, por ejemplo, que en Corea del Sur estamos haciendo casi 10 veces más pruebas por cada caso si se compara con Estados Unidos. E incluso en Argentina y Chile, en América Latina o en Colombia, estamos haciendo mucho más pruebas por caso detectado, comparándolo con Estados Unidos y México. Y termino con una pequeña diapositiva que por primera vez tenemos una buena noticia. Ayer salió el resultado que Remdesivir, un medicamento desarrollado por la empresa Gilead, parece que tiene algo de buenos resultados. Pero como dijo Bill Gates anoche en la tele, es algo de buenos resultados, se recorta un poco el tiempo de enfermedad, pero no es magia, no es que nos elimina la pandemia, pero sí por lo menos tenemos un primer medicamento con buenos resultados. Y con esto termino y voy a pasar el micrófono y también la pantalla a Arturo Vargas Bustamante, quien nos va a decir algo sobre cuál es el impacto en Estados Unidos diferencial entre latinos y la población no latina. Arturo, por favor, ¿estás en mute? Muy bien, muchas gracias, Estefano, y muchas gracias, Rafael, por la invitación a este seminario. Y el día de hoy quiero empezar esta conversación mostrándoles un mapa creado por la Kaiser Family Foundation usando datos de la CDC. En este mapa podemos ver cuál es el número de casos y el número de muertes para diferentes minorías. Y vamos a ver primero en el caso de los latinos. Les voy a presentar aquí los estados para los cuales ya existen información sobre casos y mortalidad. Pueden ver que en los estados donde existe la mayor población de latinos, como lo son California y Texas, ya tenemos información sobre la incidencia del COVID-19. Y pueden ver que aquí se hacen comparaciones de casos, muertes, comparado con la proporción de la población. Y en el caso de California, podemos ver que aproximadamente los latinos son el 39% de la población, siendo que representan únicamente el 26% de las muertes del virus y el 24% de los casos diagnosticados. Sin embargo, como Estefano ya lo mencionó anteriormente, el número de casos a través de los estados va a depender mucho del número de pruebas que se realicen. Y en Estados Unidos, como a través de diferentes países, hay heterogeneidad en el número de pruebas que se están realizando. Les voy a mostrar también aquí el caso de Illinois. No, este es Indiana. Illinois, que es otro estado con una gran población latina. Podemos ver que de manera similar, la población latina representa aproximadamente 17% de la población del estado, 10% de las muertes y 14% de los casos. Y finalmente, en el caso de Texas, únicamente tenemos información sobre el número de casos, en donde la población latina representa aproximadamente el 40% de la población del estado, siendo que únicamente los casos confirmados representan el 25%. Sin embargo, la información que les estoy mostrando aquí podría sugerir que los latinos no están ya sea reportando casos o muriendo en la proporción similar a lo que representan a nivel estatal.
Por lo tanto, les voy a mostrar ahorita información detallada sobre el caso de California para poder entender mucho mejor los resultados de esta información que está siendo publicada poco a poco. En el caso de California, el Estado ha sido bastante activo en ofrecer información actualizada. Estos datos que les estoy mostrando son del día de ayer, de hace 2 días de abril 29. Y aquí la manera en que esta gráfica está organizada, les estoy mostrando aquí los 4 grupos poblacionales más importantes del Estado: los latinos, los afroamericanos, asiáticos y los blancos. En general, el número de muertes, en el caso de los latinos, como lo pudimos ver en el mapa anterior que les mostré, es más bajo en el caso de los latinos comparado con lo que representan los latinos en la población de California. Mientras que las muertes representan aproximadamente 35% de las muertes por el virus, la población de los latinos en el estado es cerca del 40%. Viendo esta gráfica, podríamos concluir que tanto en los afroamericanos como en los asiáticos, el número de muertes excede el número de población que representan en el estado. Sin embargo, estos datos están totalmente enmascarando muchos de los detalles que es necesario ser conscientes sobre quién está muriendo y en qué grupos de edad. ¿Por qué? Porque los latinos en el estado actualmente representan la mayor parte de la población de 0 a 17 años. La población joven del estado es casi la mitad del estado es latino. Y en el grupo de edad de 0 a 17 años no se ha reportado una sola muerte por el virus. Por lo tanto, tenemos que ver cuáles son las diferentes proporciones de muertes y casos correspondientes a diferentes grupos de edad. Y podemos ver que en el estado de California, en el grupo de edad de 18 a 49 años, las muertes están totalmente desproporcionadas cuando vemos que los latinos y los afroamericanos exceden con márgenes bastante grandes la proporción que esta población representa en este grupo de edad en el estado de California. Mientras que la población de 18 a 49 años de edad representa aproximadamente 42-43% de la población, el número de muertes de latinos en este grupo de edad se acerca casi al 70% del total de las muertes entre personas de 18 a 49 años. Y esto es muy similar también en el caso de la población de 50 a 65 años de edad, la población adulta, donde los latinos y los afroamericanos exceden desproporcionadamente su participación en la población de California. Nuevamente aquí estamos casi acercándonos a 50% de las muertes en el grupo de población de 50 a 65 años de edad. Y finalmente, cuando llegamos a aquellos que están, los adultos mayores de 65 y más, aquí hay un poco más de convergencia de diferentes grupos poblacionales, en donde ya podemos ver que tanto los asiáticos ya también exceden un poco más la proporción que representan de la población de California. Sin embargo, la diferencia entre la población y cuánto representan sigue siendo desproporcionadamente más alto tanto para los afroamericanos como para los latinos. Y para empezar la conversación el día de hoy, me gustaría dar más la perspectiva de salud pública y tratando de responder una sola pregunta. ¿Por qué los latinos de 18 años a más están desproporcionadamente afectados por la pandemia? Y les puedo dar que estas son las principales razones desde salud pública el por qué este es el caso. El número 1 sería la falta de aseguramiento médico. Mientras los latinos cerca del 20% de los latinos no cuentan con seguro médico, los blancos únicamente 7% no cuentan con seguro médico. También hay falta de una relación con el servicio de salud, mientras que los latinos, el 26% no tiene ningún tipo de interacción con el servicio médico, únicamente el 14% de los latinos no cuentan, de los blancos no cuenta con esta relación. Y algo muy importante que también pone en riesgo a la población latina es la alta proporción de población con diabetes tipo 2. Mientras que los latinos adultos, casi 13% tienen diabetes tipo 2, únicamente 7% de los blancos en Estados Unidos tienen esta enfermedad crónica. Y aún así con ellos, entre la población que tiene diabetes,
hay 50% una mayor mortalidad en el caso de la diabetes, especialmente de complicaciones por diabetes, precisamente porque hay falta de acceso al servicio de salud que les permita mantener esta diabetes bajo control. Y finalmente, una de los predictores más importantes de aquellos que experimentan complicaciones y mortalidad por COVID-19 es el estar con sobrepeso. ¿Por qué? Porque sobrepeso está relacionado con diabetes, con hipertensión, y esto pone a la población latina en una mayor margen de vulnerabilidad. Mientras que el 72% de los latinos tiene sobrepeso u obesidad, únicamente el 65% de los blancos tienen obesidad o sobrepeso. Y con esto concluyo mi participación ahorita, pero estoy totalmente abierto a preguntas y respuestas más adelante. Muchísimas gracias, Arturo. Ahorita vamos a escuchar a Ana González y puedes compartir tu pantalla. Y por favor, si lo pongas en proyección antes de compartirla, nosotros podemos ver la pantalla completa. Perfecto, ya. Adelante, Ana. No se escucha. No estás en mute en el sistema, pero no te escuchamos. Quizás tienes que seleccionar tu micrófono adecuado. Déjame pasar a Alejandra, quizás, y regresamos contigo, Ana. ¿Está bien? Yo quito la proyección y Alejandra, por favor, si tú puedes proyectar y también estás en mute. Ok. Perfecto, te escuchamos. Listo. Estoy compartiendo la pantalla. ¿Ya la pueden ver? Sí, ahorita sí lo puedes poner en proyección. Ok. En slideshow abajo. Listo. Perfecto. Muchas gracias por la invitación y es un gusto compartir esta mesa virtual con todos ustedes y gracias a todas las personas que se han conectado para la charla. Pues estoy en Queens, en Nueva York, en el lugar que se ha denominado el epicentro del epicentro. Entonces vivimos con el sonido de las ambulancias constantemente alrededor. Y Queens también es una de las comunidades más diversas de todo el país. Entonces, obviamente, aquí es muy claro el efecto que ha tenido la pandemia dentro de las comunidades migrantes. Lo que yo quisiera proponer aquí para la discusión es que la pandemia simplemente está exponiendo de una manera mucho más cruda y brutal las desigualdades y las exclusiones que desde hace mucho sabemos que enfrentan las poblaciones de color en este país, pero en especial los latinos y los afroamericanos han sido más afectados en este caso. Y en particular, los 10 millones de migrantes indocumentados que viven en Estados Unidos, de los cuales la mayoría son mexicanos, obviamente viven en una situación de mayor precariedad dentro de este contexto de por sí precario para tantas minorías y poblaciones marginadas históricamente. Entonces quiero hablar un poco de qué significa esta precariedad y esta vulnerabilidad de las comunidades mexicanas y de dónde viene. Empezando por el hecho de que la precariedad en la que viven es resultado de la discriminación, la falta de opciones para migrar de manera regular y de vivir en un sistema económico que se ha sostenido sobre el trabajo mal remunerado y desechable de las personas indocumentadas, que pone a las personas en una situación de vulnerabilidad constante. La pandemia expone y exacerba estas condiciones y también nos confronta indudablemente y forzosamente con el hecho de que el bienestar de las personas migrantes y de cualquier grupo marginado compete a todos y es necesario para el bienestar de todos. Una lucha que han puesto al frente las comunidades migrantes y las organizaciones que los apoyan desde hace mucho, pero hoy es más urgente que nunca y más clara que nunca. En el caso de los migrantes mexicanos, desde hace décadas sabemos que sus condiciones de salud
son uno de los mayores factores de riesgo. Como dijo ya Arturo, es una comunidad con un alto porcentaje de diabetes, obesidad y además hipertensión, mala alimentación, adicciones. Y quiero agregar aquí el tema de la violencia doméstica, que también tiene un efecto grave en estas comunidades en temas de salud mental y que también se ha puesto sobre la mesa en el contexto de la pandemia por la situación de confinamiento que ha hecho mucho más vulnerables a las comunidades que ya enfrentaban este tipo de contextos. Y por qué la salud no es un factor simplemente biológico, sino que está vinculado con una situación social en términos, primero, del hecho de que la mayoría de esta población trabaja en empleos de salarios bajos, sin protecciones laborales, y por lo tanto no tienen acceso a seguro médico. En muchos casos, estos empleos que hoy llamamos esenciales, antes no los valorábamos de la misma manera en el discurso público, la mayoría de ellos trabajan en sectores de cocina, limpieza, producción, agricultura, en cuidado de adultos mayores y otras personas, en donde muy pocas veces tienen condiciones laborales seguras y el equipo necesario para protegerlos de accidentes o infecciones por exponerse a productos o a infecciones. Y obviamente esto tampoco se hizo dentro del contexto de la pandemia y se han reportado casos, por ejemplo, de las empacadoras de carne, en donde ocurrieron algunos de los principales brotes del virus en algunos estados. Y esto simplemente es un ejemplo de una precariedad de condiciones laborales que ya conocemos desde hace mucho y que tiene un impacto crónico en la situación de salud de las comunidades. Aunado a ello, hay barreras culturales y del idioma que han limitado el acceso de las personas migrantes a servicios de salud y hospitales y otras oficinas públicas o instituciones públicas por mucho tiempo. Y aquí quiero poner un énfasis particular en las comunidades indígenas, que creo que no hay que invisibilizar ese tema. Las barreras para acceder a servicios y la información que pueden proveer se vuelven particularmente agudas para las familias que viven con el miedo constante de ser deportados. Generalmente desconfían de las autoridades y de cualquier institución que pudiera cuestionar su estatus migratorio y ponerlos en riesgo de entrar en procesos de detención, deportación y las consecuencias que esto tendría en términos de separación familiar. Y aunque en este contexto, igual que en el contexto del huracán Sandy o el 11 de septiembre, las autoridades hacen todo lo posible por hacer saber a las personas que no van a cuestionar su estatus migratorio si vienen si se acercan a las oficinas públicas. El miedo es permanente y poca gente confía en que aún en estas situaciones de emergencia puedan estar protegidos. Entonces no acceden a los servicios de la información que puedan estar disponibles en situaciones de emergencia. En Nueva York en particular es importante mencionar el tema de la vivienda, en donde se exacerban condiciones que muchos migrantes viven en todo el país, pero en Nueva York es particularmente agudo. Para ahorrar dinero o simplemente por no poder pagar los costos de renta o no tener acceso a otro tipo de viviendas por discriminación, por falta de historia crediticia o referencias, mucha gente vive en cuartos pequeños con familiares y extraños que sobrepasan el límite de personas que deben vivir en estos espacios. Muchas veces comparten estos lugares de vivienda con otros trabajadores esenciales. Algunos comparten camas individuales con otra persona o toman turnos para usarlas a lo largo del día, dependiendo de sus turnos en el trabajo. Y obviamente en estas condiciones el distanciamiento social es imposible, el confinamiento es sofocante y mucha gente no puede darse el lujo de quedarse en casa. Finalmente, por su estatus migratorio, no tienen acceso a programas de apoyo gubernamentales y que se han ido restringiendo además cada vez más a lo largo del tiempo, desde el gobierno del Clinton con las leyes de 1996, pero obviamente mucho más a partir de la llegada de Trump al poder, donde se ha limitado el acceso a los programas de asistencia nutricional suplementaria. Y sobre todo hay que enfatizar la entrada en vigor de la regla de carga pública, que entró en vigor en febrero de 2020, en donde no se restringe el acceso a pruebas, exámenes médicos o tratamiento de enfermedades transmisibles como el COVID, como parte de esta determinación de inadmisibilidad para un cambio de estatus migratorio que ha hecho que muchos migrantes tengan miedo o aún más miedo de pedir acceso a servicios públicos. Pero
de todas maneras hay una falta de confianza enorme y un miedo de hacer cualquier movimiento, cualquier petición de ayuda que pueda entrar en consideración en relación a esta regla de la carga pública. Y el CARES Act, que ha dado apoyos económicos a familias, ha excluido a migrantes indocumentados y a personas con DACA, aunque algunos estados como California y algunas ciudades han creado fondos especiales de ayuda para no ciudadanos. Estos han sido insuficientes, pero hay algunos ejemplos de las posibilidades que hay y a lo largo del tiempo hemos visto muchas iniciativas a nivel local y estatal de sobrepasar al gobierno federal y crear otro tipo de apoyos. Pero en Nueva York el gobernador ha dicho estamos en bancarrota, no hay manera de dar más apoyos. Pero quisiera terminar este panorama oscuro y pesimista con un poco de positivo, de lo positivo que siempre surge del análisis de nuestras comunidades, porque es impresionante la resiliencia de las comunidades, la solidaridad y la ayuda mutua que guía su comportamiento ante situaciones extremas como esta, y el aprendizaje que tienen de muchos años de lucha y de resiliencia ante condiciones adversas. En el caso de Nueva York, varias organizaciones estatales se han organizado para reunir fondos de apoyo, invitando a personas que sí han recibido apoyos del gobierno federal que donen ese dinero para quienes no pueden recibirlos. Grupos de vecinos y organizaciones comunitarias como Mixteca reparten comida a los vecinos. Un restaurante oaxaqueño, La Morada en el Bronx, que tampoco es elegible para apoyos del gobierno porque la familia que es dueña del restaurante es indocumentada. Aún así, recibe donativos de la comunidad para cocinar y entregar comida a quienes lo necesitan en varias partes de la ciudad. El movimiento Santuario sigue apoyando a personas que están en medio de procesos legales y entregan comida y hacen brigadas de apoyo. Y finalmente, organizaciones como Cosecha y otros grupos se han organizado para pedir la liberación de migrantes en centros de detención, en donde también se han reportado algunos de los principales brotes de COVID-19. Entonces creo que esto es una nota que nos podemos llevar para pensar en cómo la pandemia tiene que obligarnos a repensar los sistemas que existen y las posibilidades de imaginarnos otras formas de vivir, otras formas de relacionarnos en donde la normalidad de precariedad que hemos construido sea inaceptable. Muchísimas gracias, Alejandra. Ana, espero que ahorita tu micrófono va a servir y puedes ya compartir tu pantalla, por favor. ¿Y me escuchan ahora? Perfecto, sí, adelante, gracias. Y antes de que hables, quiero nada más recordar al público que tienen el botoncito abajo de las imágenes de preguntas y respuestas y podemos monitorear sus preguntas. No podemos pasarlos el micrófono, pero sí podemos ver las preguntas y cuando llegamos a la sesión de preguntas y respuestas podemos contestar algunas. Adelante, Ana, por favor. Gracias. Sí, yo voy a presentar resultados que tenemos de Pew Research Center, de encuestas que hemos realizado desde mediados de marzo. En todas nuestras encuestas de opinión pública en general de adultos en Estados Unidos, siempre capturamos una muestra de latinos, entonces podemos despegar o reportar estos resultados independientemente y es lo que voy a presentarles. Primero, quiero presentarles que los latinos están mucho más preocupados por la situación tanto de sus finanzas personales como la salud, tanto de la comunidad como de ellos mismos y su familia, que el resto de la población en Estados Unidos. Cuando les preguntamos recientemente si estaban preocupados, muy preocupados, porque pensaban que iban a contagiarse de COVID-19 y requerir hospitalización, vimos que los hispanos son el grupo racial o étnico con mayor preocupación de esto. Casi la mitad de ellos nos dijeron que estaban preocupados de eso o también de contagiar a alguien más de COVID-19. Cuando les preguntamos también sobre los efectos que había tenido la pandemia en los ingresos familiares, vemos que 61% para mediados de abril nos decía que habían experimentado
una reducción en los ingresos de la familia o que alguien de la familia o de la casa había perdido el trabajo. Esto se incrementó 2 semanas antes de esto, era 49%, 2 semanas después 61% de los latinos nos están reportando esto. Cuando les preguntamos cuántos de ellos tienen un ahorro para emergencias que pudieran usar para poder sobrevivir durante 3 meses sin empleo en dado caso, solamente 29% de los latinos nos dicen que tienen estos fondos de emergencia disponibles. Esto se compara con más de la mitad de la población blanca y el 47% en general de los adultos en Estados Unidos que nos dicen esto. Esto sobre todo se debe a que vemos una concentración mayor de los latinos en los sectores de servicios que han sido los más afectados por la pérdida de empleos. Cuando vemos la tasa de desempleo, los latinos son más afectados y nosotros estamos esperando ver un efecto similar al que se dio en la recesión, en donde los latinos fueron el grupo más golpeado durante la recesión de 2008-2007. Creemos que esta vez, una vez más, van a ser también los más golpeados económicamente. Ahora tienen una tasa mayor que los demás de desempleo y pues por supuesto esto está empeorando, no está mejorando. Gracias. Muchísimas gracias, Ana. Vamos a pasar ahorita a la sesión con los cónsules y vamos a regresar al final a una sesión de preguntas y respuestas y vamos a participar todos. Entonces, Rafael, te paso otra vez el micrófono. Gracias, Estefano. Nada más, Rafael, a mis copanelistas, también podemos estar contestando las preguntas y respuestas por escrito mientras que vamos avanzando con la sesión. Gracias, Rafa. Efectivamente, ahí tienen el botón, todos los que nos están escuchando, el Q&A. Ya tenemos muchas preguntas, hay unas fascinantes, hay comentarios también. Yo ya tomé nota de algunos comentarios muy importantes que nos están haciendo, así es que muchas gracias. Vamos a pasar, porque hay algunas de las preguntas que tienen que ver con los cónsules, entonces vamos a pasar al panel de cónsules. Empezamos por Nueva York, el centro de la pandemia. Jorge, desde la trinchera, ¿cómo vives tú el COVID-19? Digamos, ¿cuál ha sido tu chamba todos los días? Pero platícanos, ¿cómo están los mexicanos en Nueva York? ¿Cómo les ha afectado esta pandemia? ¿Qué nos puedes platicar? A ver si nos puedes dar algunos ejemplos, Jorge, de cómo vive el cónsul mexicano en Nueva York, estar justamente en el centro de la pandemia del mundo. Tu micrófono, Jorge, por favor. Adelante. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Perfectamente, Jorge. Muchas gracias, Rafa, por la invitación a participar en este panel y saludo, por supuesto, a mis amigos y colegas Reina y Carlos para hablar cómo ha afectado y cómo ha impactado a nuestras circunscripciones este COVID-19. Estefano, qué gusto saludarte y a todos los colegas que nos acompañan. Bueno, Nueva York a mí me llamó la atención porque unas 2 semanas antes de que viniera toda esta vorágine del impacto que tuvo, ya empezaba a recibir información de que Nueva York tal vez sería una ciudad que tendría alto impacto. Habían varios análisis prospectivos que nos decían que estuviéramos muy alerta y en ese sentido lo que nosotros en trabajo consular lo que hicimos fue básicamente generar información preventiva en donde pudiéramos decirle a toda la comunidad de los impactos que podría generar el COVID. Y entonces lo que hicimos fue poner a disposición por diversas plataformas toda la información sanitaria de prevención que podían tener en cuenta los paisanos, las paisanas, a fin de que fueran lo menos impactados posibles. Según las fases como se fue dando el impacto y el esparcimiento del virus en la región, nosotros íbamos avanzando también para dar, como decía, información. La primera fase fue preventiva. Una vez que se declaró por la autoridad sanitaria que había una fase 2, nosotros empezamos a dar información de atención médica. Esto quiere decir
que por vía de la ventanilla de salud, que es una de las áreas estratégicas del consulado y que ahorita funciona 24 horas del día, los 7 días de la semana, tenemos hasta 20 operadoras con 4 líneas telefónicas. Lo que hacemos fundamentalmente es decir, de toda la red hospitalaria que hay en la región, cuáles son los lugares más cercanos. Recordemos que en el caso concreto de Nueva York y los estados circunvecinos son ciudades y estados santuario. Entonces no te preguntan de dónde eres, simplemente reciben a la persona que se encuentra en ciertas condiciones. El nivel de contagio en cadena fue tan masivo y brutal que la autoridad sanitaria decidió tomar una política. Esa fue la política que establecieron. No vamos a recibir a todas las personas que tengan síntomas. Es muy probable que la mayoría de las personas, estaban diciendo que 1 de cada 4 neoyorquinos, en lo general, podíamos o no tener el COVID-19. El tema es que se fueron por la idea de que el 80% iban a ser o asintomáticos o eventualmente serían personas que lo desarrollarían como una gripe, pero no pasaría más. Y la red hospitalaria única y exclusivamente estuvo recibiendo a las personas que estaban en condiciones pues, de mucha adversidad en temas de la sintomatología de que tenían dificultad para respirar. En otras palabras, se estaba recibiendo a las personas que tenían neumonía. Bueno, aun cuando nos fuimos a un escenario o a un universo de un 20%, la red hospitalaria en el área triestatal colapsó, al nivel tal que tuvieron que abrir espacios masivos en lugares que eran centros de convenciones o mandar por parte del gobierno federal barcos navales de la Fuerza Naval Americana y hospitales flotantes. Obviamente se colapsó, las camas no dieron abasto, los respiradores no dieron abasto, los médicos no dieron abasto y todos los enseres de tratamiento no dieron abasto. Estamos hablando que muchísima gente estaba muy probablemente con el virus, pero no así que generaran la sintomatología grave. Aún así colapsó y esto tuvo un efecto en una fase 3, que es todos los que empezaron a tener decesos. En ese sentido, acompañando lo que dijo Arturo y Alejandra hace un momento, aquí pegó más que en ninguna otra región, no solamente por números, sino a la comunidad hispana. Y aquí quiero dejar un punto muy claro. No creo que haya nadie más que el consulado que tenga las cifras más cercanas de cuántos mexicanos han tenido decesos. Porque como lo decía hace un momento, ningún hospital te pregunta tu nacionalidad. A la hora que tú te presentas como Juan López, que es un nombre muy común para la comunidad hispana, puede ser hondureño, guatemalteco, salvadoreño, nicaragüense, mexicano. Lo que sabemos entonces es que más de un tercio de todas las comunidades, de los grupos poblacionales que hay en la región, fueron afectados los hispanos. El grupo mayormente afectado fue del 34%, según datos estadísticos que nos dan las autoridades, fueron hispanos. Y lo que sí les puedo decir que dentro de ese grupo, los mexicanos y los dominicanos fuimos los más impactados, no tengo la menor duda, tanto en contagios como en decesos. Y entonces ahí el consulado, en las labores que estamos haciendo cotidianamente es, en la parte de salud, prevención y atención. En la parte de protección consular, nos toca ver toda la repatriación de restos de los seres queridos de las personas que lamentablemente han ido falleciendo. Y lo que les puedo garantizar, que aún y cuando tenemos por lejos es por lejos, años luz, el número más alto de contagios y decesos, el consulado cuenta con los recursos suficientes para hacer cada uno de los traslados de restos que irán a sus lugares de origen en México, de todas las familias que nos lo han solicitado. Lo repito y soy enfático, claro y directo. No habrá una sola familia que solicite del consulado el apoyo para que el consulado pueda no solamente orientar, sino apoyar parcialmente el apoyo económico que requieren las familias, más en estos momentos, que la gran mayoría de nuestros paisanos no documentados se encuentran jobless, sin trabajo, que les vamos a apoyar. Y no solamente eso, el consulado generó sinergias con los gobiernos estatales de las principales comunidades asentadas en el área estatal. Estoy hablando de Puebla, que es casi el 80%, Tlaxcala, Guerrero y Oaxaca, y con esto cubrimos el 93% de la diáspora total de mexicanos en el área estatal,
para que nosotros, con el apoyo que damos, los gobiernos estatales pudieran también poner otra parte y con eso pudiésemos beneficiar económicamente al mayor número de familias. Y en eso estamos en esta fase en donde hay una alta demanda en este momento, en este preciso momento, del apoyo que da el consulado para que sean trasladados los restos. Claro, tenemos problemas que empiezan con la autoridad municipal. Las actas de defunción, que son fundamentales para que el consulado pueda emitir la visa con el permiso de internamiento de los restos de la persona de que se trate, lo que antes llevaba días ahora tarda semanas. Y los permisos de movilidad para los que quieren que sea por vía de cuerpo entero, pues son muy difíciles de obtener por razón de la propia esparción que pudiese generar el cuerpo. Entonces, estamos en eso. Las líneas aéreas, en el caso Nueva York, hoy no tenemos un solo vuelo que conecte México, en vuelo directo México-Nueva York. Todos son por vía de conexión. Entonces, todo eso genera logísticamente complicaciones y en ese sentido les podría decir que las familias en un 99% están impulsando la idea, opcional obviamente, pero lo están atendiendo, que sean cremados los restos, lo cual hace mucho menos oneroso el servicio funerario de la cremación y los traslados logísticamente son mucho más fáciles de llevar a cabo. Mi pronóstico es que para finales del mes de mayo estaremos regularizando los traslados. No obstante lo anterior, llevamos muchas cremaciones ya en curso y ya hemos empezado a hacer ciertos traslados. De tal manera que creo que para finales de mes estaremos regularizando la mayor parte de los traslados y estamos también trabajando con una guía de recursos en donde ponemos a disposición de toda la comunidad la información más relevante de lo que ofrece el gobierno federal, estatal, municipal, organizaciones no gubernamentales y todos los aliados potenciales que benefician a la comunidad, desde comedores comunitarios hasta para pequeños y microempresarios, créditos a tasa cero, hasta defensa legal de los inquilinos que no tienen que pagar en los próximos 90 días renta, hasta gestión de telemedicina y muy importante, en este momento es muy importante todas las solicitudes que nos están haciendo en temas de salud mental. Hubo mucho estrés, con este estrés hubo mucho consumo de alcohol, abuso de consumo de alcohol, drogas, violencia familiar, y esto nos ha permitido tener un grupo de psicólogos que están dando apoyo gratuito, terapia, en el contexto de lo que permite la telemedicina, a fin de que los días sean menos complejos. El consulado es, por lejos, el consulado que está más activo de todos los que hay en la región, por el número de contagios y decesos, pero estamos dando pues, el mejor esfuerzo institucional y presupuestalmente no tengo la menor duda que tendremos la capacidad para hacer todos los traslados de restos que nos están pidiendo la comunidad de Nueva York. No tengo la menor duda. La segunda etapa, que va a ser muy compleja y con esto termino, es la emergencia económica. Nuestra gente en Nueva York trabaja esencial y fundamentalmente en la industria hospitalaria, restaurantera y de la construcción. Por fortuna, la primera que se va a abrir es de la construcción. Ahí vamos a estar muy atentos para que le puedan dar a nuestros connacionales la mayor protección posible ahora que regresen. Y en el tema de la restaurantera tardará un poco. Y en la hospitalaria, bueno, pues muchos se dedican al tema de la limpieza. También estamos exigiendo como consulado que les den todos los utensilios de protección necesarios a fin de que tengan mejores condiciones de trabajo y con ello puedan regresar pues, a trabajar una vez que se levante este autoconfinamiento, cuarentena que ha estado estableciendo el gobierno estatal de Nueva York. Eso es lo que estamos haciendo esencialmente, Rafa. Gracias, Jorge. Excelente. Te voy adelantando la pregunta. Digamos, ¿nos puedes dar una idea ahorita que regresemos contigo de cuál es el monto con el que se le puede ayudar al paisano? Y más o menos, si nos puedes dar una cifra de cuánto se ha aumentado en este tiempo. Vamos con la embajadora Reina Torres a Chicago. Reina, Chicago es una de las ciudades emblemáticas para los mexicanos. Tenemos a la diáspora probablemente la más politizada en la relación con México. ¿Cómo le va a nuestros paisanos ahí en Chicago? ¿Cómo está la trinchera tuya allá en Chicago, Reina? Tu micrófono, Reina. Ahí estamos. El panorama es sin duda complejo. La descripción que nos acaba de hacer Jorge del epicentro, se empieza a sentir acá una situación similar. Hay cifras que nos indican que en los próximos días
la población hispana será la que presenta un mayor número, un mayor porcentaje de contagios y de decesos. Justamente se está formando una coalición que se va a anunciar mañana, en la que políticos, personas que están en el sector salud, los consulados de Centroamérica y México, nos hemos sumado justamente para alertar y para tomar acción ante lo que viene para la población hispana. Simplemente en este momento, desde que empezamos la sesión, este webinar que amablemente nos invitaste, Rafa, me han reportado 2 casos más de fallecidos. Comentaba muy bien mi colega en Nueva York, los consulados tenemos la capacidad de que nos comparta la información las autoridades. Es muy difícil la operación logística en este momento y es muy frustrante no poder estar ahí en el terreno. Yo creo que ese es el principal obstáculo que tenemos todos. Estamos acostumbrados a que si hay un huracán, hay una cuestión de emergencia, vamos, y se forman equipos en los consulados y luego se visitan hospitales. En este momento es imposible visitar los hospitales. Entonces, lo que estamos haciendo es recibir información de las morgues, de los forenses, de los hospitales y de las autoridades sanitarias para ir teniendo conocimiento de estos casos de contagio y de estos casos de fallecimientos. Hasta el día de hoy, con estos 2 que se acaban de dar, en este momento tenemos 36 casos de personas fallecidas, pero ha sido claro, muy notorio cómo desde antier hasta este momento han ido incrementando de manera significativa los reportes que tenemos. Pues lo han dicho bien nuestros colegas académicos, esto se suma a una serie de circunstancias que ya estaban ahí. El tema de la incertidumbre y el miedo, que se suma ahora con esta circunstancia. Yo creo que esa es la parte que más afecta a la comunidad. Por supuesto están los temas que son reales y que no son de coyuntura, van a ser de largo plazo. No solamente lo que está sucediendo ahorita y que tiene que ver con la situación económica, pero creo que lo más apremiante es el tema de la salud. Y me refiero al miedo porque hemos tenido casos de personas que no llaman al número de emergencia, que no hacen el llamado a la clínica comunitaria para decir que tienen síntomas y ya cuando llega la ambulancia es demasiado tarde. Entonces, ese ha sido uno de los principales retos, que nuestra comunidad pierda ese temor y se presente a las autoridades. Ya olvídate para pedir ayudas, que de entrada muchos de ellos que están acostumbrados a vivir en la sombra no levantan nunca la mano para pedir ayuda económica o otro tipo de beneficio. Por supuesto que en el tema de salud, ahí es cuestión de vida o muerte, ahí no es una cuestión que se pueda solventar de otra manera, ¿no? Entonces, el gran reto, por supuesto, es pasar esa información. Y destaco 2 temas que se han dicho ya respecto a los retos que tenemos y cómo está viviendo nuestra comunidad esta crisis. Decía yo, la está pasando muy mal, se suma a esta situación que ya estaba de temor e incertidumbre, pues ahora esta circunstancia, pero cómo está mermando en la salud emocional de nuestra comunidad. Yo creo que habrá que hacer un gran esfuerzo en el mediano y en el largo plazo para recuperar ese espíritu de resiliencia que hacía mención Alejandra, que la gente lo sepa. O sea, tenemos una comunidad que es muy fuerte, tú decías, la comunidad aquí en Chicago es aguerrida y es dura y está en la lucha. Hay un gran esfuerzo de la propia comunidad precisamente por llenar esos espacios que las autoridades federales no pueden llenar frente a la población indocumentada, por ejemplo, ¿no? Esos espacios donde hace falta información o de ayuda, más allá de las complicaciones logísticas que tenemos. Sí hará falta todo un tema de difusión de la fortaleza de nuestra comunidad y que la gente esté sensible primero a cuidarse y después justamente atender esos temas de salud emocional y de violencia doméstica. Tenemos nosotros líneas de emergencia y nos han llegado cualquier cantidad de casos de violencia doméstica, que ya te imaginarás que con las dificultades logísticas para responderlos en este momento. Tenemos pues muy buenas alianzas con distintos albergues y organizaciones que también se están saturando, ¿no? ¿Cómo rescatas a una madre con varios hijos que está en una situación de violencia doméstica en medio de este confinamiento? Bueno, pues es sumamente complejo, pero las organizaciones se están movilizando. El consulado está atendiendo los casos de vulnerabilidad extrema. Evidentemente, en la red consular no se detecta otra situación similar a la que está pasando en Nueva York, pero hay varios focos rojos que sabemos que irán aumentando en los próximos días. Entonces, está ahí la tarea que, insisto, no solamente es de coyuntura y no solamente tiene que ver con los programas tradicionales de atención del consulado, sino que hay que hacer énfasis en otros que ya teníamos, pero que en este momento se exacerban, como el de la salud emocional, el de la violencia doméstica, el de la atención de los menores de edad. Y en medio de todo este cóctel que te estoy
comentando, está el tema de DACA, por ejemplo, que está ahí latente, ¿no? Y que no sabemos qué va a suceder. ¿Por qué no lo explicas un poquito, Reina, para bueno, que estamos todos esperando que la Suprema Corte de Justicia emita el fallo para ver si se mantiene el programa DACA o no, y están todos los beneficiarios del programa de DACA a la expectativa de si pues está la amenaza, viene la amenaza de que puedan ser deportados, de que acabe el programa y puedan ser deportados. Antes de la pandemia teníamos ya toda una estrategia para establecer alianzas con los gobiernos de los estados en México y generar planes de retorno. Sabemos que los beneficiarios de DACA no quieran regresar y hay que dar la batalla porque se queden, ¿no? Con los congresistas, con el gobierno federal, nuestra embajada desde Washington, por supuesto es un tema que la embajadora trae todos los días, pero en caso de que tuvieran que regresar a México, pues tratar de romper este mito de que México es este lugar oscuro, desconocido, y también decirles que hay opciones en México. Bueno, esto era antes de la crisis. En este momento de crisis en que los estados en México y toda la República también está en medio de esta contingencia, pues se complica todavía más, ¿no? Estos planes de retorno que estamos tratando de poner a la disposición de los beneficiarios DACA, pues se complican ahora porque hay que atender también la situación económica de nuestra población en México y la situación de los afectados también en México. Entonces, habrá que buscar otras vías y otras alternativas. Esperemos, yo hay días que amanezco optimista y otros días que amanezco muy pesimista, pero esperemos que cuando se dé este fallo de la Suprema Corte, pues favorezca. Hay que hacer el llamado y hay que seguir insistiendo a todos los niveles y frente a los legisladores y frente a las autoridades políticas, a nivel, por supuesto, en la embajada, es algo que, repito, yo sé que la embajadora hace todo el tiempo, de la importancia que permanezca el programa de acción diferida. Muchas gracias, Reina. Extraordinarios comentarios. Tengo muchas preguntas para ti, pero le paso la palabra ahora al embajador Carlos González Gutiérrez, mi cónsul aquí en San Diego. Carlos, tú eres un cónsul de frontera, a ti te han tocado cosas muy especiales, como pues llegó por acá un crucero con muchos mexicanos, ahí te tocó lidiar con eso. ¿Cómo se ve desde San Diego? ¿Cómo ha estado tu trinchera desde acá? ¿Qué tanto está sufriendo la comunidad mexicana? Y tenemos aquí un caso muy especial, ¿no? Que tenemos la frontera cerrada y tú nos lo explicaste en el segundo webinar, parcialmente desde el 20 de marzo. Lo cual ha disminuido enormemente los cruces entre San Diego y Tijuana, entre Baja California y California. Entonces, platícanos, Carlos, cómo ves las cosas y con esto cerramos el panel de cónsules y pasamos a conversar con nuestros invitados. Adelante, Carlos, por favor. Muchas gracias, Rafael. Gracias, Estefano, por la invitación. Saludos a mis amigos y a mis colegas. Yo quisiera, bueno, a partir de lo que comentas, efectivamente, se cerró la frontera a partir del 20 de marzo, pero solo parcialmente. Ha seguido habiendo un flujo binacional, principalmente de ciudadanos estadounidenses y de residentes legales de este país, que cruzan la frontera pues todos los días porque viven allá y trabajan acá. En fin, y eso es quizás la problemática principal de la región fronteriza, porque a riesgo de decir lo obvio, por más intercambio de información que haya entre ambos países, en realidad, pues las autoridades de San Diego no controlan lo que hacen las autoridades de Baja California, ni viceversa. Y hay un contraste respecto a cómo está pegando la pandemia en ambos lados de la frontera. En San Diego, en términos relativos, yo me atrevería a decir que esta región y California en general, un caso de éxito relativo sobre lo que está pasando en la Unión Americana. En San Diego en particular, nosotros llevamos ya 3 semanas en donde los nuevos casos representan 5% o menos del total, con excepción de 2 días, han sido 5% o menos durante las últimas 3 semanas, ¿no? De manera que hoy día hay 3.564 casos positivos y 124 decesos, de los cuales 3 hemos identificado como de nacionales mexicanos. En Baja California ha habido la mitad de los casos positivos, 1.577, pero el doble de decesos, con 223. Ahí claramente la situación es diferente y la curva muy probablemente es mucho más ascendente que la de San Diego.
Aquí, volviendo a San Diego, todo lo que comentaba Arturo y Ale, pues, y Ana, se cumple en esta región. El 52% de los casos positivos son de latinos y el 35% de las muertes son de latinos. Estamos particularmente afectados como comunidad. Ahora, aquí en San Diego, esto hace que, digamos, se yuxtapone una dinámica natural, explicable, con un fenómeno político que puede ser muy peligroso porque estigmatiza a los latinos y en particular a los mexicanos. ¿A qué me refiero? El área que está creciendo más rápidamente en términos de nuevos casos es el área de Chula Vista, National City, el área fronteriza, digamos, que es donde viven los trabajadores de bajo ingreso, primordialmente latinos, los trabajadores esenciales, frontline workers, blue collar workers. Ahí es en donde se concentran los latinos ahí. Ahí el 95% de la capacidad de los dos sistemas principales de hospitales, el Sharp y Scripps, el 95% de esa capacidad ya está llena y empiezan a transferirse pacientes de esa región hacia otras regiones de San Diego. El problema está en que esa tensión, digamos, genera especulaciones por parte de actores políticos, principalmente, que pues quieren de alguna manera jalar agua a su molino, ¿no? Entonces, por ejemplo, recientemente, hace un par de días, una supervisora del condado envió una carta que ha recibido mucha atención al vicepresidente Pence, pidiéndole que estableciera hospitales temporales en la frontera para detener a los mexicanos que están viniendo al norte a recibir tratamiento médico, ¿no? Como si fuera una invasión de zombies mexicanos que requieren atención médica, ¿no? Cuando no hay nada de evidencia empírica, absolutamente nada de evidencia empírica de que eso esté sucediendo. El 95% de los pacientes de estos sistemas en Chula Vista, por ejemplo, pues son gente con seguro médico, gente con nacional estadounidenses, gente con residencia legal, independientemente de que aún si fueran indocumentados, pues, y llegas a un área de emergencia, tienes derecho a recibir atención. Es muy importante mencionar que el 94% de la gente que ahorita está cruzando la frontera de sur a norte son ciudadanos y residentes legales. Es muy importante destacar que los pacientes son ciudadanos o residentes legales, tienen todo el derecho a recibir esa atención médica y es muy importante destacar, y esa sería nuestra principal preocupación, y con eso termino, muy importante combatir la estigmatización de las comunidades mexicanas aquí en San Diego. Gracias, Carlos. Excelente. Miren, ahora sí que los dos paneles, los 6 panelistas fueron muy disciplinados. Tenemos una buena media hora para tener un diálogo entre nosotros. Yo le voy a pedir a Stefano Bertozzi que seguramente ya seleccionó algunas preguntas que las haga. Muchos de ustedes ya contestaron preguntas ahí en el chat. Hay muchas preguntas, tenemos más de 40 preguntas, así es que adelante, Stefano. Jorge, yo te había preguntado la parte de los números. Si nos das una idea, digamos, de cuánto cuesta un traslado, de cuánto estamos hablando, digamos, y cuántos traslados se te piden una semana, y le paso la palabra a Stefano. Tu micrófono, Jorge. Ya está bien. Adelante. Muchas gracias. Los precios varían según el lugar. Aquí tenemos una circunscripción que abarca Connecticut, Nueva Jersey y Nueva York. Los más caros son en el área de Nueva York y sobre todo en la zona urbana y conurbada. Las agencias funerarias varían sus precios. El Estado mexicano, por disposición de ley, puede apoyar hasta con $1,800. No necesariamente se tiene que dar en todas las ocasiones esta cantidad, toda vez que se hace un estudio
socioeconómico de cada familia. Me queda muy claro que todos tenemos hoy adversidades, pero dentro de esas adversidades hay unos que tienen más que otros. Y sobre esa base estamos haciendo los apoyos para que se pague la cremación. En este momento no hay velorios, no hay velatorio. Se paga la cremación y el traslado para que lleguen a sus lugares de origen. Quiero comentar que hay una alianza que hemos hecho con los gobiernos estatales. También lo preguntaron hace un momento. En el caso, yo personalmente he hablado con los gobernadores de Puebla, de Tlaxcala, de Guerrero y de Oaxaca, y seguramente ellos también están haciendo apoyos parciales a fin de que se le pueda proveer de la mayor apoyo económico a la familia, y con eso se pueda hacer el traslado y se cubra casi la totalidad de lo que cuesta el servicio de cremación como el traslado al lugar de origen. Repito, el 80% de la población mexicana que está en Nueva York es poblana, y lo demás se refiere y se segmenta en paisanos que son de Oaxaca, de Guerrero y de Tlaxcala, ya en menor medida de Morelos, del Estado de México y de la Ciudad de México. Hay una franjita también de personas que son de Hidalgo y un poquito de Veracruz, que están en el Hudson Valley. Gracias, Jorge. Adelante, Estefano. Bueno, muchísimas cosas muy interesantes. Una cosa que me llamó mucho la atención fue la presentación de Arturo sobre la mortalidad diferencial entre los latinos y los blancos. En México también estamos observando que más que la mitad de la mortalidad sucede antes de los 60 años de edad, y el subsecretario tiene como hipótesis el hecho de que hay muchos con diabetes, hipertensión abajo de 60 años, y esto está aumentando la mortalidad. Lo que me preocupa aquí en Estados Unidos es que la gente con diabetes, por ejemplo, que empiezan con síntomas, pueden tener una caída muy rápida, y la mortalidad que estamos observando puede ser por falta de atención oportuna, que llegan demasiado tarde, como Reina mencionó antes. Quería saber si los cónsules están pensando en cómo informar más a la población mexicana del riesgo que tienen si ya padecen de otra enfermedad en este contexto de COVID, para asegurar que llegan de manera más oportuna a los servicios de salud, porque sí hay manera de bajar la mortalidad si llegan a tiempo. En el caso de Nueva York... Adelante, Jorge. Reina Carlos. Adelante, Jorge. Gracias. En el caso de Nueva York, por supuesto, desde la fase 1 lo anticipamos, y no solamente es el tema de diabetes, son enfermedades predeterminadas: diabetes, hipertensión, obesidad, tabaquismo y eventualmente también personas con cáncer y VIH. Nos dimos cuenta que eran altamente vulnerables. Pega más en los hombres y en los de 60 años. No obstante, no es privativo, porque hemos visto personas más jóvenes, pero todos encuadran lamentablemente esta tipología de enfermedades y les pega muchísimo. Por eso hemos dicho, a ellos los tenemos que cuidar lo más posible. Otro punto es que muchos jóvenes pudieron ser portadores, fueron asintomáticos, pero dada la densidad demográfica y como se establecen las familias en Nueva York, están contagiando a las personas que tienen esta condición sin darse cuenta, obviamente involuntariamente, y ponen en alto riesgo. Por eso dijimos que el autoconfinamiento implicaba aislamiento y distancia social, que era fundamental para evitar la cadena de contagio. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere comentar esto? Si no, Alejandra, tú comentaste sobre el hacinamiento, que es problema para muchos latinos, sobre todo indocumentados. Y Jorge acaba de mencionar este asunto de aislamiento. Uno de los problemas de la política en Estados Unidos ha sido que si tienes síntomas, regrésate a tu casa. Si tu casa tiene 20 personas, entonces hay varias cadenas de transmisión adentro de tu propia casa. ¿Qué ves como oportunidad de dar más capacidad de aislamiento a las personas sintomáticas en esta población latina? ¿Qué deberíamos estar haciendo entre consulados o gobiernos locales, etcétera? Bueno, algunas de las iniciativas que se han propuesto y que en algunos casos ya se están llevando a cabo aquí son, por ejemplo, que a los trabajadores del sector salud, justamente para no contagiar a sus familiares cuando regresen a casa, les ofrezcan camas en hoteles de la ciudad de Nueva York. Y lo mismo podría utilizarse en este caso para
personas en situación precaria, como en el caso de las que estamos hablando, que si viven en ciertas condiciones puedan decirlo y puedan tener acceso a este tipo de lugares, ¿no? Como se han adaptado muchísimos tipos de lugares para esto, pero no me queda claro si los están ofreciendo más allá de los trabajadores esenciales, también a las personas contagiadas que no tienen condiciones de vivienda que le permitan el aislamiento social. Gracias. Reina, me parece infame el nivel de crueldad que está saliendo de Washington. Lo más reciente fue el artículo que decía que una persona ciudadano en Estados Unidos con niños ciudadanos, si se casa con una persona indocumentada, no tiene acceso a los $1,200 ni para la persona ni para sus hijos, los 600 adicionales. Este es un foro con muchos académicos. ¿Qué podemos hacer nosotros para ayudar a volver más visible la crueldad de estas políticas? Pues mira, comentabas hace unos momentos de la coalición que se está formando ante lo que viene para la población hispana aquí en Illinois. Todos saben que el estado y la ciudad son estado y ciudad santuario, y aún así no es suficiente. No quiero imaginarme lo que sucede en otros lugares donde a nivel estatal se replican este tipo de políticas que salen a nivel federal. Yo creo que aquí la respuesta de las organizaciones, de la propia comunidad es fundamental. Lo que hemos estado haciendo y lo que tratamos de hacer de manera lo más eficiente posible es pasar la información de qué recursos sí están disponibles para las personas indocumentadas. Lo que hay que hacer es buscar alternativas, pero aquí el problema es no solo informarles o poner en nuestras páginas los links, ¿no? La forma en que pueden accesar. Para nuestra población hay que tener mucho cuidado en ayudarles a navegar los procedimientos, los papeleos, la obtención de los documentos. Y en estos momentos en el que, por ejemplo, estamos cerrados y no estamos emitiendo documentos, es todo un desafío. Por ejemplo, aquí una de las acciones que he hecho es escribir una carta al gobernador y a la alcaldesa para que durante el tiempo de la pandemia se acepten en gestiones oficiales o en gestiones gubernamentales de la ciudad y del estado las matrículas aunque estén expiradas, ¿no? Y el estado así lo ha dicho, ya sacó una ordenanza en la que dice que no importa, presenten su matrícula y se les va a tomar como válida mientras dure la emergencia. Entonces, ese tipo de acciones que parecen pequeñas son las que van sumando, Estefano, y que yo creo que ayudan mucho. Sí, hay manera de reaccionar a este tipo de políticas, no solamente a nivel político, ¿no? Los que están en condición de hacerlo, pues contactar a sus legisladores y demás, pero nosotros desde nuestra trinchera, que es la que nos corresponde, facilitando y allanando el camino para que los recursos que sí están disponibles sean accesibles para la comunidad. Muchísimas gracias, Reina. Rafael, te paso el micrófono. Gracias, Estefano. Varias gentes, Karen Kovacs, Lenny González, nos están escribiendo, pensando un poco en las salidas, en las experiencias de los estados que están empezando a abrir. Dice Lenny González, seguramente muchos paisanos no van a no haber pagado renta 4 o 5 meses. ¿Cómo están viendo las cosas? Y de una vez les adelanto una pregunta a los 6. Digamos, esta tarde, yo tengo una reunión, un brainstorm con varias fundaciones mexicanas y estadounidenses que me han pedido que platique con ellos el tema de los migrantes. Si digamos, vamos a olvidarnos de las fundaciones. Si yo fuera Santa Claus, les pregunto a los 6, ¿qué necesitan ustedes? ¿Qué necesitas, Arturo Vargas, tú especialista en salud pública? O sea, ¿qué es lo que necesitamos para ser más eficientes en nuestra respuesta hacia este golpeteo tan fuerte que está recibiendo la comunidad mexicana y la comunidad latina en Estados Unidos? Es algo que además en el tema económico, pues ya tenemos cierta experiencia porque justamente cuando la crisis hipotecaria, la del 2007, la del 2008, a quien más le pegó fue a los latinos, que no veían esa letrita pequeña que firmaron su hipoteca y se quedaron miles, millones en casas. Entonces, quisiera preguntarle a los cónsules, también a los académicos, digamos, ¿cómo ordenamos esta salida? ¿Por dónde le entramos? Si quieres empezar tú, Arturo, ¿hay algún tema en salud pública que realmente habría que apostar por ese? Sí, claro que sí. A mí me sorprende
cómo la respuesta de los gobiernos, tanto federal como estatal, en tratar de mantener la infraestructura de salud abierta y poder ofrecer suficiente financiamiento para tratar el COVID-19. Están ofreciendo reembolsos que son similares al Medicare, que es el sistema de salud público más generoso, ¿no? Es una intención de ofrecer servicios y que el dinero no sea una barrera para que la gente no busque servicios. Y esto no hacen distinción de estado migratorio, de asegurados y no asegurados. Sin embargo, la población ya está predispuesta a que si no cuentan con seguro médico o que están acostumbrados a no asistir a la clínica de manera regular, tratan de demorar la atención hasta donde se llega a un punto muy crítico donde ya en muchos casos ya no se puede dar vuelta atrás, como lo mencionaba Estefano. Entonces yo sí creo que es necesario comunicar a la población en general y encontrar una manera muy efectiva de proveerles a ellos de información que les permita saber que pueden tener acceso al sistema de salud sin enfrentar consecuencias económicas. Porque me imagino que muchas veces la sola idea de decir cuánto me voy a gastar yo en la sala de emergencias hace que muchas familias decidan no atenderse en la sala de emergencias. Y para responder a la segunda parte de tu pregunta de cómo salir de esto, en definitiva vamos a necesitar de una especie de plan económico público y privado. Afortunadamente en el estado de California hay fondos del gobernador para tratar de ayudar a todos aquellos trabajadores indocumentados, sobre todo aquellos que trabajan en el área del Valle Central, en la agricultura, para que puedan pagar parcialmente algunos de los pagos de renta que en estos momentos no pueden pagar. Sin embargo, obviamente estos fondos son insuficientes para atender a toda la demanda que es posible que esperemos, ¿no? Muchas veces hay nuevamente la falta de información, elegibilidad, son barreras importantes. Así que dos cosas. Una es añadir los fondos a este tipo de fondos de emergencia y la segunda es tratar de mejorar la información sobre elegibilidad y oportunidades de obtener ayuda. Alejandra, Ana, ¿quieren contestar algo? Adelante, Ale, por favor. Sí, gracias. Quiero sumarme al punto que mencionó Reina, de que no importa cuánta información tengas colgada en tu página, traducida a lenguas indígenas o no, accesible por medio del app de los consulados, etcétera, si no hay una relación de confianza y un contacto directo con las comunidades a través de sus canales y sus organizaciones, la información no llega, no se comprende y no hay el acompañamiento para los procesos que implica esa información, que es complicada hasta para los ciudadanos. Entonces creo que en este momento lo urgente siempre es así, pero ahora más que nunca creo que es importante destinar recursos a fortalecer las relaciones con las comunidades organizadas y que a través de ellas se pueda proveer la información y el apoyo necesarios, como los ejemplos que di, que se fortalezcan los vínculos y que por medio de ellas se puedan hacer llegar la información y los recursos. Obviamente es necesario que una de las preguntas en el chat es si el gobierno de México ha destinado más recursos o no, y en qué situación están los consulados para proveer el tipo de ayuda que se necesita ahora y lo que se va a necesitar después, ¿no? Porque van a venir otro tipo de repercusiones y demandas a nivel social y económico en los siguientes meses para los que hay que estar preparados. Y en el escenario un poco más amplio político, creo que este es un momento, como dije antes, que se ve de manera clara y brutal las deficiencias que tiene el sistema migratorio de Estados Unidos y la falta de un enfoque en políticas de integración que podrían prevenir gran parte de la situación que estamos enfrentando y sus repercusiones a futuro. Entonces, insistir, desarrollar campañas, iniciativas que se puedan desde este momento lanzarse tanto al público, pero también a los gobiernos locales y federales para demostrar que este sistema es insostenible y que hay otras avenidas
para regularizar la situación de las personas, para encontrar un sistema migratorio que se adecue a las realidades de oferta y demanda, y también un sistema que se enfoque en la inclusión de las personas a nivel educativo, del idioma y de salud, obviamente. Gracias, Ale. Ana. Nada más, bueno, recordarles nuestro sitio web www.pewresearch.org. Ahí estamos publicando todas las encuestas de opinión pública que tenemos y siempre tenemos también resultados dedicados a la comunidad hispana. Me están mandando aquí por el chat también que LULAC, por ejemplo, ayer lanzó una iniciativa, una plataforma de ayuda económica con toda la información en español. Entonces, claro, las organizaciones latinas ahí están apoyando. Cónsules, Carlos González, ¿qué requieres? ¿Dónde está la parte más álgida aquí en tu circunscripción, Carlos? Mira, dos comentarios. Uno, porque no se ha dicho, creo que es muy importante, sobre todo a nuestros amigos que nos están viendo en México, no ver a los Estados Unidos como una bola de billar uniforme y única. La verdad es que yo siento que los 10 cónsules que estamos en California tenemos el reto, no digo fácil, pero mucho menos complicado que mis compañeros que están en Texas o en el Deep South de los Estados Unidos. Este es un estado que tiene Medicare para todo el mundo, en donde el gobierno del estado genera recursos propios y procura fondos con el sector privado para darle, como alguien mencionaba, como Arturo mencionaba, recursos a los indocumentados. Es un estado que reconoce la contribución de los inmigrantes y les facilita en lo posible la vida. A mí me llamó mucho la atención en la gráfica que presentaba Arturo, el contraste entre lo poquito que Texas genera en términos de información de su comunidad latina afectada y la comparación sobre lo que ofrece California. ¿Me explico? Lo disponible. Eso es un indicador de cómo esta pandemia, entre todas las disparidades, también va a mostrar una disparidad muy grande ahora que tengamos cierta distancia histórica sobre cómo las comunidades mexicanas son tratadas de manera muy diferente. Y creo que eso se traduce también en que cada uno de nosotros, cada uno de los 50 cónsules, tiene que buscar en su circunscripción particular qué es lo que está disponible y ajustarlo a las necesidades de cada quien. Me uno a lo que decía Ale Délano y a lo que decía Reina. Yo creo que, por ejemplo, en el caso nuestro, hay que estar en todos los medios de comunicación, principalmente en español. En estos momentos no hay que negar ninguna invitación, sino hay que buscarlas proactivamente. Y en el caso de San Diego, ayuda mucho también los medios mexicanos en Tijuana, que son vistos aquí. Y hay que tener una presencia muy activa en esos medios y enfatizar la comunicación en español. Un reto muy particular que quisiera mencionar rápidamente, Rafael, es el del Otay Mesa Detention Center, el centro de detención en Otay Mesa. Ahí hay 98 presos que tienen COVID ya confirmados, de los cuales hemos podido confirmar la nacionalidad mexicana de 29. Estamos en contacto con los familiares o con algunos de ellos directamente, con aproximadamente 100 en total, 100 presos detenidos en ese centro de detención, y estamos trabajando muy de cerca con ACLU y los abogados públicos defensores de estas personas, ahora muy entusiasmados porque a partir de todo este monitoreo que hemos hecho, que entre todos hemos hecho, ya podemos identificar con cierta precisión quiénes son los presos que están enfrentando las situaciones más delicadas. Obviamente, te imaginarás, son lugares en donde se come comunitariamente, en donde no hay celdas individuales, sino que se comparten, en donde son petri dish, digamos, para el contagio. Ya hemos identificado en lo individual a esos presos, ya estamos en contacto directo con ellos, con ACLU, con los abogados defensores, y ya ayer, gracias a los 2 litigios que ha presentado ACLU, ya un juez federal le dijo a ICE
tú tienes que liberar a aquellos, aproximadamente 50, que puedes liberar, que debes liberar, porque, por sus condiciones de salud. Y ellos tienen que esperar su día en la corte de otra manera, no en tu centro de detención. Eso es un desarrollo muy importante que va a tener repercusiones en todo el país. Gracias, Carlos. Me consta que tú siempre estás cocinando relaciones con las organizaciones locales. Reina, ¿qué nos dices desde Chicago? Pues mira, hay muchos retos que vienen. Me sumo a todo lo que se ha dicho ya, pero te voy a destacar 3 que no se han mencionado de manera suficiente. Por supuesto, permanece ahí latente el de coyuntura, que es el de la salud. El asegurarnos que nuestra comunidad pida ayuda, marque el número correcto cuando empieza a tener síntomas, que tenga las condiciones de aislamiento, en fin, las condiciones para navegar el tema de salud, que es el más apremiante y es el de coyuntura. Pero vienen más. Efectivamente, el tema de los recursos es complejo. Estamos muy contentos de ver que nuestros colegas de Nueva York, que es donde está el epicentro de todo esto que está afectando a nuestra comunidad, ya han sido fortalecidos con recursos. El canciller lo ha dicho, el resto de los consulados también iremos recibiendo recursos conforme se vayan desarrollando el avance de los contagios y de las necesidades en cada una de nuestras circunscripciones. Estamos viendo qué otras maneras creativas tenemos dentro de los consulados para redistribuir los recursos que ya teníamos autorizados desde el principio de año, a lo mejor en cosas que ya no son necesarias, y ahora ponerlos en el tema de las ayudas, que es lo más apremiante. Entonces, el primero es el recurso, y viene otro que no hemos comentado, que es el del censo. Nos parece importantísimo, y ahora estoy segura que mis colegas panelistas académicos van a estar de acuerdo, que es más importante que nunca tener claridad sobre dónde está nuestra población. Yo sigo repitiendo que para nosotros los consulados es oro molido esta información. Sabemos en dónde están, cuál es su rango de edad, necesidades, y a dónde debemos acercar los recursos a nuestra comunidad. Y efectivamente, pues con esta crisis se ha desincentivado la participación de la comunidad en el censo. Me hacía notar algunos miembros de la comunidad apenas hace unos días que en zonas emblemáticas de aquí de Chicago, como La Villita o Pilsen, es bajísima el índice y la tasa de personas que están participando en el censo. Entonces, ese es otro gran reto. En medio de todo este tema, seguir insistiendo en que la gente participe en el censo. Y el último tema que te destaco es el del retorno. Mucha de nuestra gente va a regresar. Están perdiendo, ya tenemos casos de que nos están pidiendo ayuda para regresar, y esto es a todos los niveles. Nos están pidiendo ayuda de retorno gente que está en empresas o instituciones financieras grandes aquí en Chicago, que tú sabes que también hay una comunidad que está en ese sector, pero también nuestros connacionales que están perdiendo empleo, ya no tienen con qué pagar la renta y se las están pasando muy mal, y lo que quieren es regresar a México. Y esto nos obliga a generar alternativas junto con los estados de la República en México. Enorme reto, porque en México también está siendo afectado por esta crisis, ¿no? Entonces, destacaría esos 3, querido Rafa. Gracias, Reina. Efectivamente, lo aprendimos muy bien. La lección del 2008-2009 es que cuando no hubo empleo en Estados Unidos, la verdad es que ante esa falta de factor, digamos, de demanda por mexicanos aquí, escasearon los mexicanos inmediatamente. Ahora lo difícil, bien lo estás diciendo, es la contracción económica en México, donde la verdad es que nos llueve sobre mojado. Jorge, ¿cómo ven las cosas en Nueva York? Luego le paso la palabra a Estefano para que cierre. Desde luego vamos a dar rápidamente la palabra a cada uno de ustedes para que tengan una última participación. Adelante, Jorge. Tu micrófono, por favor. Listo. No puedo concordar más con mi colega Reina y con Alejandra, en el sentido de que sería muy poco serio nada más poner en una página de internet links. La cosa es tan delicada en Nueva York que no se trata nada más de poner links. Aquí se trata de hacer una gestión contundente con todas las autoridades todos los días. En el caso de nuestras prácticas, que creo que están dando resultado porque nos permite conformar una agenda, tenemos todos los días el cónsul general a las 12:30 del día le da la cara a la comunidad en sesiones comunitarias virtuales, todos los días, para responder directamente a la comunidad las preguntas de toda la información que damos previamente, lo cual enriquece la dialéctica, el debate, el diálogo y, sobre todo, las opciones que se están generando de coyuntura nuevas. Tenemos una sección también todos los días en donde llevamos a los alcaldes a estas sesiones para que en los lugares en donde hay mayor concentración de mexicanos tengan un diálogo directo con su autoridad más inmediata.
y que le digan, aparte de sus programas, tenemos esto, puedes recurrir a esto, podemos hacer esto. Esto nos ha dado oportunidad de abrirle más puertas a los paisanos y a las paisanas que están en condiciones de mayor adversidad, de mayor complejidad, y usamos todas las bases y todas las plataformas tecnológicas que nos permiten proactivamente dar información. Para nosotros, en el Consulado General de México en Nueva York, la información es poder, pero es una información que no es nada más de poner y pegar. Es una información que está metodológicamente probada, revisada, y la más selecta es la que ponemos a disposición, y con eso están tomando decisiones, más ahora que materialmente es muy complejo hacer trabajo físico. Esto es una práctica que nos ha dado resultados. Derivado de esto, hemos tenido donaciones de México, de Estados Unidos, en líquido, en especie, y que nos abre unas puertas de gestión institucional importante para apoyar todos los programas que se derivan también internamente de Estados Unidos para toda la comunidad. Creo que eso es algo muy importante. Y concluyo, Rafa, diciendo, yo estoy convencido que la comunidad mexicana en el área estatal es importantísima en el proceso de la cadena económica y productiva. Tendrán que pensar los gobiernos estatales y los congresos locales en generar, en comunión con el gobierno federal, algún tipo de fondo para ayudar a paliar el golpe económico que ya tenemos y que seguramente tendremos en las próximas semanas. California tiene un fondo de $120 millones para migrantes no documentados. Por el momento nosotros tenemos identificados fondos muy pequeños y fragmentados de apoyo en líquido, en pagos únicos a los migrantes no documentados. Yo le he mandado cartas personales a los gobernadores y a los líderes parlamentarios a fin de que consideren crear una bolsa a una de las comunidades más productivas que forman parte de la cadena económica del área triestatal. Gracias, Jorge. Antes de pasar la palabra a Stefano Bertozzi, les recuerdo a todos ustedes que el próximo webinar es el próximo viernes, 8 de mayo, a las 11 de la mañana hora de México, a las 9 de la mañana hora de California. Vamos a hablar, nos toca hablar del tema de salud, del tema de salud pública. Adelante, Stefano, un último comentario. Muchas gracias, Rafael. Sí, vamos a hablar la semana próxima del asunto de cómo podemos ir relajando el distanciamiento social, cómo podemos usar datos a nivel más granular para saber en cada localidad, municipio, etcétera, cómo podemos ir relajando. Como último comentario, nada más quería mencionar que obviamente ahorita estamos en la ola de las infecciones, las hospitalizaciones, la enfermedad, la triste noticia que la gente está muriendo solo y peor todavía cuando están muriendo solo sin hablar inglés en un hospital en Estados Unidos. Pero la próxima ola viene en términos de la respuesta. Vamos a empezar con pruebas serológicas para saber quién ha estado infectado o no. Esto hay que pensar ya de cómo vamos a asegurar que la población latina tenga acceso a esas pruebas para saber si han estado infectados. Pero quizás más importante todavía es la parte de la respuesta que tiene que ver con trazar los contactos, con aislamiento y cuarentena, que va a ser la nueva ola de control de esta epidemia en Estados Unidos, y cómo asegurar que la población latina participa, que tenemos gente que están trazando casos que son bilingües, que están entrando a las comunidades mexicanas y hispanohablantes en Estados Unidos. Y en esto quizás podemos tener otras conversaciones sobre cómo podemos colaborar. Entonces, agradezco a todos los panelistas. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y también agradezco a todos los participantes, a más que 300 que nos han acompañado hoy, por su atención y sus muy interesantes preguntas. Yo veo que hemos ya contestado 40 en línea, gracias a los panelistas. Y hasta la próxima. Gracias a todos. Un abrazo a todos. Yo les quería dar la palabra una vez más. Ya estamos a las 11:30. Fue fascinante. A mí se me fue el tiempo como si hubiera sido minutos realmente. Gracias, Carlos González Gutiérrez. Gracias, Reina Torres. Gracias, Jorge Islas. Gracias, Arturo Vargas. Gracias, Alejandra Delano. Gracias, Ana González, por compartir su conocimiento, sus experiencias, y mucha suerte. Estén sanos. Cuídense mucho y qué bueno que contamos con ustedes. La verdad fue un webinar maravilloso. Las preguntas y los comentarios han sido súper positivos. De veras, un abrazo para todos y muchas, muchas gracias. Nos vemos el próximo viernes.